Bienvenidos de nuevo a su curso de química. El tema del día de hoy es materia. Clase 2, temario. Definición de la materia. Clasificación de la materia por su estado de agregación. Y tema 4, cambio de estado. Comencemos. Materia. Definición. Es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La materia está formada por átomos y moléculas. La materia puede ir desde algo tan pequeño como una célula hasta algo gigantesco como el planeta o las estrellas. Mientras ocupe un lugar en el espacio y tenga masa, se denominará materia. Continuemos. Clasificación de la materia según su estado de agregación. El estado de agregación de una sustancia depende del tipo y la intensidad de las fuerzas de unión que existen entre sus partículas, ya sean estas partículas átomos, moléculas, iones o algún otro tipo. Otros factores que influyen el estado de agregación son la temperatura y la presión. Cada uno de estos estados de agregación posee características físicas distintas. Ejemplo de algunas características físicas: volumen, fluidez, resistencia, etc. En estados de agregación tenemos los siguientes. Sólido, que posee una forma y un volumen definido, lo que significa que a menos de que la presión o la temperatura cambien, estos objetos mantendrán la forma establecida, ya que tienen átomos fuertemente unidos y en un orden bien establecido. Líquido. En los líquidos su volumen es definido. Siempre tendremos la misma cantidad de litros que se estén midiendo desde el inicio. Y su forma es la del recipiente. Al poseer menos fuerza de cohesión entre sus moléculas, esto le permite al líquido adaptar la forma del recipiente donde es depositado. La fuerza de cohesión es menor que en los sólidos. Gas. Las moléculas de los gases no tienen ni forma ni volumen definido, sino que se adaptarán al recipiente que los contenga. Las moléculas no tienen una unión y se expanden con facilidad. Igual pueden contraerse, dependiendo de la presión y temperatura aplicada. Sus moléculas están altamente separadas y desordenadas. Y el cuarto estado, el plasma. Este estado de la materia, este estado de agregación no se encuentra de forma natural en la Tierra, pero es la forma más abundante de estado de agregación en el espacio. El plasma puede definirse de una forma sencilla como un gas de partículas cargadas o partículas de iones. Si ustedes recuerdan, los iones son átomos que han ganado o perdido electrones y por lo tanto poseen una carga en ellos. Si son negativos se llaman aniones, si son positivos son cationes. También podemos clasificar la materia de otra forma, clasificando la materia según su forma a simple vista. Y para esto podemos clasificarla como una mezcla, que es la unión de dos o más sustancias donde éstas no pierden sus propiedades y pueden ser separadas por medios físicos, por ejemplo, por destilación, cristalización o filtración. Las mezclas a su vez se dividen en dos: homogéneas, las que están formadas de dos o más sustancias con una apariencia física uniforme. Significa que al momento en que yo veo esta mezcla no distingo los componentes que la forman a simple vista, ya que toda se ve igual.
O también pueden ser mezclas heterogéneas, aquellas que están formadas de dos sustancias distinguibles a simple vista, en la que yo al momento en que veo esta mezcla puedo distinguir claramente cómo está formada y cada uno de los componentes que posee. En las mezclas, las moléculas y átomos son diferentes. Por ejemplo, una mezcla homogénea sería la leche. También el agua de mar es otro ejemplo de mezcla homogénea, ya que no puedo distinguir el agua de la sal que posee. Una mezcla heterogénea sería agua y aceite, donde la diferencia de densidades de estas dos sustancias hace que podamos distinguirlos a simple vista, dónde inicia una y dónde termina la otra. También tenemos a las sustancias puras, llamadas así porque están formadas por átomos o moléculas iguales y tienen propiedades específicas y no pueden separarse por medios físicos. Pueden ser separadas algunas de estas sustancias puras por medios químicos, pero no todas. Las sustancias puras también se dividen en dos compuestos, que es la unión de dos o más elementos de la tabla periódica en proporciones fijas y posee sus propias características individuales. Los compuestos se caracterizan porque sus moléculas son iguales, tanto en propiedades químicas como físicas. Por ejemplo, tenemos al agua, también al cloruro de sodio, que es una sal. Otros ejemplos de compuestos podrían ser el ácido sulfúrico, la sosa, etc. Las sustancias puras también se dividen en elementos, que están formados por una sola clase de átomos, no pueden descomponerse en otra más simple, ni por medios físicos ni por medios químicos. Se deben usar fuerzas más potentes para hacer la separación a nivel atómico. Los elementos tienen átomos iguales, cada uno de ellos. Ejemplo, tenemos el hierro, el oxígeno, el azufre, el cloro, etc. Ahora sí, pasemos a nuestro último tema. Cambios de estado. Al cambiar la temperatura y presión, cambiamos el estado de agregación de una sustancia, pero sus propiedades químicas seguirán siendo las mismas, ya que solo es un cambio físico lo que ocurre aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos un vaso con agua y ponemos esta agua a hervir, se cambiará un estado de gas, pero seguirá siendo agua con las propiedades químicas que el agua posee, aunque ahora físicamente pasó de un líquido a un gas. Si ponemos esta agua líquida a congelar, esta agua se convertirá en hielo, pero sigue siendo un cubo de agua, solamente que ahora ya no es líquido sino sólido, es lo que estamos agregando aquí. Como ya hemos visto, existen tres cambios de estado principales en la Tierra: sólido, líquido y gaseoso. Y aunque existe el cuarto de plasma, este lo estamos viendo por separado, ya que no se encuentra de forma natural en la Tierra. Ahora empecemos. Cuando nosotros tenemos un estado sólido y aumentamos la temperatura, tenemos lo que se llama fusión, ya que nosotros al suministrar energía calorífica pasamos al estado de sólido a líquido. Por el contrario, si hay un cambio en energía calorífica, un líquido pasará a estado sólido y se le llamará congelación cuando la temperatura disminuye, ocasionando que los líquidos se solidifiquen. La solidificación es algo que, aunque técnicamente es lo mismo que la congelación, ocurre por un proceso diferente. La solidificación también es cuando un líquido pasa a su forma sólida, solamente que la solidificación ocurre por el aumento de la presión y no por el cambio de la temperatura. Y aunque en la vida cotidiana nosotros podemos decir solidificación o congelación y entendemos que es el cambio de estado, debemos tener en cuenta lo antes mencionado. Ahora, si nosotros tenemos un líquido y a este líquido se le agrega energía calorífica, o sea, calor,
entonces el líquido pasará de su forma líquida a gas y se le llama vaporización, que es cuando se introduce esta energía a toda la materia líquida que contenga el recipiente al que se le está aplicando calor y llegará al punto de ebullición y en ese momento pasará a su forma gaseosa. Al contrario, si nosotros tenemos un gas y nosotros enfriamos este gas, bajamos la energía calorífica, o sea, bajamos el nivel de calor, este gas pasará a condensación, pasando su forma líquida, ya que retiramos la energía de calor. Ahora, aquí tenemos dos estados muy curiosos, que son la sublimación y la sublimación inversa. Estos estados ocurren cuando hay un cambio muy drástico en la cantidad de calor aplicada o en la energía calorífica que se aplica, donde un sólido puede pasar de su forma sólida a la forma gaseosa sin pasar por el estado líquido, y a eso se le llama sublimación. En el caso contrario, donde un gas pasa directamente a su forma sólida, se le llama sublimación inversa. Y aquí hemos agregado la ionización y desionización, que es lo que ocurre cuando un gas pasa a su forma de plasma. Esto ocurre cuando hay un aumento de energía demasiado grande y por eso está ocurriendo esto. Y por eso mencionábamos que el plasma se encuentra principalmente en las estrellas, porque la cantidad de energía liberada durante las reacciones de fusión que hay en las estrellas ocasionan este intercambio de electrones que nos llevan al estado de plasma. Gracias, con eso estamos terminando nuestro último tema de la clase 2 de conceptos básicos de química.